Muchísimas gracias, presidente. Buenas tardes, señor ministro. Felicidades por ser el nuevo ministro de Cultura. Algo siempre bonito, apasionante, íntimamente vinculado con el alma de nuestra sociedad. Y espero que realmente la cultura sea una prioridad para usted, para su ministerio, y que lo sea para el conjunto del Gobierno, cosa que desgraciadamente no ha sido para el anterior ministro y para el Gobierno mientras él estaba al frente del ministerio. Porque verá, señor ministro, la cultura transitaba relativamente bien por la crisis hasta 2011. Los datos lo acreditan en términos de consumo cultural, de empresas y de empleo, hasta que llegó el Gobierno del Partido Popular, que, en vez de afrontar los retos pendientes de la cultura, aprovechando que precisamente se encontraba en un espacio de cambio, con una conciencia de modernización fruto de la propia crisis, me estoy refiriendo a la piratería, al mecenazgo y a la financiación, a los sistemas de financiación estructurales de la industria cultural, me estoy refiriendo a la internacionalización de la cultura, me estoy refiriendo al desarrollo de la cultura digital y me estoy refiriendo a la participación de los sectores culturales en la definición e implementación de las políticas culturales, pues en vez de atender a estos retos importantes que tenía la cultura, el Gobierno del Partido Popular asesta 3 golpes en la línea de flotación del sector. El primero es una reducción descomunal, impropia incluso, como usted ha venido defendiendo, de los contextos de ajuste, 50% nominal. 50% nominal en los presupuestos de cultura. El segundo, evidentemente, la subida del IVA. Una subida de 13 puntos sin avisar para la inmensa mayoría de los espectáculos culturales y otros sectores de la industria cultural, que desincentivó el consumo y que destruyó tejido empresarial y empleo, sin aportar, como os he dicho antes, ninguna solución a las arcas de la hacienda pública. Y tercer golpe en la línea de flotación, la desaparición del canon de compensación, del canon digital de compensación por el uso de las copias privadas, que vio cómo los ingresos de la cultura, en concreto de los autores, se veían reducidos de 115 millones de euros a los exiguos 5 millones de euros que el Gobierno pasó a presupuestar en los presupuestos generales. Además de estos 3 golpes en la línea de flotación de la cultura, el Gobierno en estos años, una excepción que confirma la regla, la de la aprobación de la Ley de la Biblioteca Nacional, simplemente se ha dedicado a poner parches, a buscar soluciones provisionales absolutamente fruto de la imperiosa necesidad de atender urgencias. La modificación de la Ley de Propiedad Intelectual es un ejemplo clarísimo de un parche, de una provisionalidad que la propia ley define en la disposición adicional 4ª, emplazándose al cabo de un año a hacer una nueva ley sobre bases consensuadas, cosa que ya sabemos que no van a hacer porque el secretario de Estado lo dijo en la Comisión de Cultura el otro día. Segundo parche, en vez de hacer una ley de mecenazgo que ustedes mismos habían propuesto, que usted ha dicho que iba a cumplir el Plan Estratégico General de Cultura 2012-2015, Estrategia 4.1, Proyecto 4.1.1, aprobación de una ley de participación social y mecenazgo, pues en vez de hacer un proyecto integral, global, para dar apoyo a introducir dinero de fondo privado en la cultura, simplemente unos pequeños retoques inseridos en la reforma fiscal, entre comillas reforma, relacionados con el crowdfunding. En el campo del cine, un decreto de última hora ante una situación insostenible que propone cierto alivio, pero que una vez más tampoco responde a los problemas estructurales. Lo mismo digo del patrimonio, la Ley de Patrimonio Cultural Inmaterial.
que, en vez de abordar a fondo la renovación de la Ley de Patrimonio Histórico Español, tal como dice, entre otros, en su informe el Consejo de Estado, simplemente aborda la cuestión parcial del patrimonio inmaterial. Y, por no hacer mención de, digamos, el parche más grande de todos los que hemos tenido que asistir en materia cultural en este Parlamento, que es la innecesaria ley sobre la tauromaquia. Además de todo ello, de estos tres golpes en la línea de flotación de la cultura y de las soluciones parche de urgencia, el otro gran desafío no abordado por el Ministerio de Cultura tiene que ver con la pluralidad cultural de España. El Ministerio de Cultura, y ningún otro ministerio, por otra parte, ha olvidado que España es un país multilingüe. Se ha olvidado del plurilingüismo y no ha hecho nada en positivo, ni siquiera una mención en esta ley del patrimonio cultural inmaterial, cuando usted sabe perfectamente que el patrimonio cultural inmaterial más importante que tiene cualquier país son sus lenguas. O, por ponerle otro ejemplo, en los decretos de préstamo de libros digitales, en la compra de lotes de libros digitales, solo se incluye el idioma castellano y no el resto de las lenguas cooficiales de España. Asimismo, ha desaparecido la idea de la pluricapitalidad cultural de España, una idea antigua, una idea presente absolutamente en la realidad cultural de nuestro país. Y este Gobierno ha cerrado el convenio que proveía de un cierto reconocimiento y unos recursos tampoco extraordinarios, pero sí notables, de 10 millones de euros para con la ciudad de Barcelona, reconociendo, como digo, su carácter de capitalidad cultural de España. En definitiva, señor ministro, un auténtico desastre, una lástima para todos, para la cultura en primer lugar, para el conjunto del país, un balance extremadamente negativo, regresivo, de pérdida de oportunidades, muy por debajo de las expectativas, de sus propias expectativas como Gobierno y de sus votantes. Y, una vez más, con un enfrentamiento no solo larvado, sino explícito con los sectores culturales. Han acabado ustedes instalando un sentimiento de desprecio y ninguneo entre los creadores y profesionales de nuestra cultura. Y todo ello, señor ministro, como sabe, representa un grave problema para nuestro país, porque la cultura tiene una centralidad indiscutible, aunque a veces, contemplando la actuación del Gobierno o incluso las intervenciones de algunos senadores del Partido Popular, parecería todo lo contrario, parecería que la cultura es simplemente un añadido, un ornato, algo de lo que se puede prescindir, algo superficial. Nosotros pensamos todo lo contrario y creo que la realidad y la propia conciencia de la sociedad española lo avala. La cultura es un motor económico indudable, algo imprescindible en estos tiempos que hemos vivido de crisis que continuamos viviendo. Se ha dicho antes, tiene que ver con el 4% del PIB, con 600.000 empleos directos, tiene que ver también con ser competitivos, por ejemplo, en el turismo o en la innovación, en muchos otros campos. La cultura es también un factor determinante en el posicionamiento internacional de un país, es una referencia, es aquello que saben de nosotros quienes no viven con nosotros, es nuestra carta de presentación ante el mundo. Pero más importante que todo esto, señor ministro, la cultura es la mayor garantía de progreso individual, porque nos aporta capacidad crítica, es decir, libertad frente al mundo que nos rodea, y también saber, nos aporta saber y, por tanto, oportunidades en todos los ámbitos y, en particular, en los ámbitos sociales. Y es también la primera fuente de progreso colectivo, por mucho que algunos digan que es la economía. No, nosotros pensamos que es la cultura, porque está en la base del respeto a la pluralidad, de la convivencia. Es lo que forja el imaginario compartido, es lo que nos permite vivir conjuntamente, y sin ello no hay progreso colectivo posible. Y además la cultura es el respeto al patrimonio presente y a la memoria, a nuestro patrimonio colectivo
del pasado. Por todo ello, señor ministro, nos gustaría saber cuáles son sus planes en materia de cultura para estos últimos meses de legislatura, porque hay que paliar, aunque solo sea algo, este enorme desaguisado. Habría que dar por parte del Gobierno, señor ministro, una mínima señal de enmienda. Habría que intentar transmitir algún influjo de esperanza a los sectores de la cultura de nuestro país. Hoy he leído que el colectivo Furtivos, en un periódico digital, le sugería que usted fuera André Malraux, el primer gran ministro de Cultura de Europa, el primer gran ministro de Cultura de Francia, para que se implicara usted, se identificara completamente con la cultura. Yo no le pido tanto y menos en estos primeros 4 meses, pero sí que le pido, como le he dicho, un cambio de rumbo, como mínimo una señal mínima de que se pueden hacer las cosas de otra manera y que ustedes han entendido, por fin, lo que representa la cultura y la necesidad que hay de este cambio. Por supuesto que los socialistas, nuestro grupo, el Grupo Socialista, tenemos un modelo alternativo, que no voy a detallarle ahora, quizá lo haré después en mi segunda intervención. Pero sí me voy a atrever a sugerirle, en todo caso, 3 propuestas que serían las señales que indicarían al mundo de la cultura y al conjunto de la sociedad que algo va a cambiar, que la cultura no va a pasar a ser simplemente algo con lo que hay que lidiar, una obligación gubernamental, sino una de estas prioridades centrales para nuestra sociedad. Creo que son propuestas clave para que se entienda por parte de la cultura española que se va a cambiar y le aseguro que se necesitan con extremada urgencia y se puede, además, en estos 3 o 4 meses. En primer lugar, y evidentemente no le voy a sorprender, la bajada del tipo de IVA. Es un clamor y hay una unanimidad absolutamente total de todos los sectores, industria, creadores, consumidores, gestores. Absolutamente todo el mundo dice que es una equivocación, aparte de que está fuera de cualquier homologación en términos europeos. Por tanto, rebaje usted el IVA al 5 y, si no, al 8. Déjelo donde estaba. El 5 sería lo que nosotros pensamos que permitiría volver a arrancar el motor de la cultura o alguno de sus motores. Segundo, parece que vamos a hacer los presupuestos de 2016. Haga crecer los presupuestos de cultura, ahora que todo va a ir perfecto, ahora que vamos a estar en el País de las Maravillas, ahora que se va a repartir esos grandes beneficios, un 20%. Un 20% de subida en los presupuestos de cultura, para que en 3 años, señor ministro, podamos volver a 2011. Tampoco me parece que es pedir tanto y tampoco en términos absolutos estamos hablando de tanto dinero. Y tercera propuesta, vuelva a poner el convenio de capitalidad cultural para Barcelona como un símbolo de que entienden cuál es realmente la España en la que vivimos, una España plural, una España pluricultural y plurilingüe, que tiene distintas capitalidades y centralidades, y que eso es bueno para todos. No se trata solo de que sea bueno para unos, sino que además esta pluriculturalidad nos abre mucho más al mundo, nos da mucha más riqueza y nos permite llegar mucho más lejos. Son 10 millones de euros, señor ministro, tampoco es tanto, y creo que es un enorme símbolo de que las cosas pueden cambiar y se puede ver este país de otra manera. En definitiva, estas son las 3 medidas que nosotros, si ahora tuviéramos que tomar las riendas inmediatamente, tomaríamos en 3 o 4 meses. Espero su respuesta para saber si estas serían medidas oportunas para su ministerio y, en todo caso, cuáles van a ser las suyas. Muchísimas gracias. Gracias, señoría. Gracias, señor Martín.